En la ocasión anterior estuvimos haciendo algunos comentarios respecto a algunos casos específicos de neurotransmisión. Hicimos algunos comentarios respecto a cómo integrar algunos elementos en el espacio sináptico con las figuras que venían en los capítulos del texto de farmacología, que en este caso nos diera oportunidad de visualizar o esquematizar que en ese proceso existe claramente una relación entre el neurotransmisor y lo que decíamos un receptor acoplado a un canal, y que esto da muchas ventajas, ¿no? Para el proceso de la neurotransmisión, del flujo, del potencial eléctrico, por otro lado, y que eso podía tener también, desde luego, un impacto sobre las fibras musculares, ¿no? Que es lo que estamos viendo allí. Decíamos que en ese sentido, hablábamos de otros potenciales recursos farmacológicos que podían tener una relación, pues, digamos, farmacológica, ¿no? Y dijimos, bueno, si hablamos del bloque neuromuscular, pues a lo mejor va a sonar como un poquito, a discusión de por qué tendríamos que pensar en el bloqueo, ¿no? Para ello, entonces, aquí solamente para repasar aquí el asunto de los tipos de receptores que habíamos alcanzado a leer de estos textos. ¿Se acuerdan que podían tener una distribución en diferentes sistemas y órganos? Y nuevamente esto nos ayudaba a verificar que los receptores tenían pues primero una amplia distribución, que por su distribución no necesariamente íbamos a poder asegurar efectos limitados o inocuos por parte de algunos fármacos, ¿no? Esto es lo que en un determinado momento hemos reiterado o comentado varias veces, sobre todo porque pues, cuando hablamos de seguridad en el uso de los medicamentos, lo que menos queremos es que haya efectos colaterales, es decir, que pues, es altamente esperado que tengamos el efecto primario, esta interacción farmacológica entre el fármaco y su receptor al que queremos que llegue y ya, ¿no? Esto es así como, wow. Pero pues tenemos los efectos secundarios, ¿no? Porque pues por afinidad, algunas sustancias pues alcanzan otros sitios. Entonces ven aquí, tenemos oportunidad de visualizar que a nivel de tracto del sistema nervioso central, aquí marcado con estas siglas, tenemos una distribución de receptores muscarínicos en varias de sus isoformas, ¿no? Entonces aquí tenemos ya por adelantado a lo mejor oportunidad de visualizar efectos que puedan ser potencialmente secundarios, ¿no? Algunos van, por ejemplo, más hacia el tracto gastrointestinal. Están en negritas precisamente indicados esos órganos o sistemas en donde se evidencia más o se asocia más la presencia de algunos de estos tipos de receptores muscarínicos, ¿no? Entonces, esto ya habla también de que puede haber oportunidad de hacer alguna modificación a ese nivel y esperar también, por consecuencia, algunos efectos secundarios. Decíamos que era un poquito más fácil o limitado la manera en cómo se podía comprender y subclasificar a los receptores de tipo nicotínico. En este caso hablamos de los N1 o NM, y la M minúscula hacía referencia a esta placa neuromuscular, ¿no? La unión neuromuscular en donde principalmente se podía encontrar, y los N2 o NN a una distribución más del sistema nervioso central
y nuevamente el rol de los ganglios que ya decíamos que era muy importante, pues porque eran sitios de convergencia de varios tractos de terminales axonómicas, principalmente, en donde allí podían confluir señales y retransmitirse, ¿no? Entonces, aquí los ganglios también, no sé si lo comentábamos, pero los ganglios en el sistema nervioso son sitios en donde podemos tener una interrelación inclusive de diferentes tipos de neuronas con diferente grado de especialización. O sea, pueden ahí interrelacionarse algunas neuronas adrenérgicas con algunas de tipo colinérgico, ¿no? Entonces, es viable, porque se recordarán que dijimos en este repaso que dimos la vez pasada con las imágenes de los documentos del texto de Pharma, veíamos que incluso había receptores colinérgicos en la porción terminal axonómica, axonal, mejor dicho, de una neurona adrenérgica. O sea, sí puede haber esa influencia, ¿no? Entonces, de ahí que los ganglios puedan tener este papel importante. Y decíamos que teniendo en cuenta esta distribución de estos receptores, pues podíamos tener algunos otros tipos de uso y es ahí donde nos quedábamos, ¿no? Pues porque el bloqueo neuromuscular podría tener cierta ventaja terapéutica, ¿no? Porque ya insistíamos la vez pasada en que el bloqueo neuromuscular, pues propiamente alude a una potencial condición de parálisis, ¿no? Y pues porque eso tendría que ser una ventaja terapéutica, ¿no? Entonces, vean, aquí nosotros tenemos que partir de cómo a través del estudio de esta, bueno, aquí está la representación así como ilustrativa de esta planta que se llama precisamente curare, que tiene principalmente un origen de estudio en el Amazonas, que es donde ahí le ubicaron mucho este potencial uso, aunque en otras áreas tropicales o de esta naturaleza tropical puede crecer y observaban que se preparaban ciertos extractos por ciertas tribus que podían ocuparle particularmente para la cacería. Entonces, aquí todo este rollo que estoy dándoles, así muy breve, es porque lo que sucede a nivel de los receptores NM, de los que pueden estar relacionados a la placa neuromuscular, se van a ver afectados y de manera que ya no existe este flujo neurocolinérgico y entonces lo que se va a observar es parálisis, ¿no? Entonces, dependiendo de la dosificación, es que se puede observar el primer fragmento en este texto, ¿no? Produce parálisis progresiva, curare, y finalmente muerte por asfixia. Cuando se trata de propósitos o fines que, como yo lo decía la vez pasada, a lo mejor pueden ser más como de bélicos, porque se trata de una sustancia que puede ser peligrosa a dosis elevadas, ¿no? Entonces, pues ahí lo ven en la fotografía, ¿no? Con el hecho de untar ahí a lo mejor en las puntas de las flechitas o algo así, podía generarse para propósitos de cacería, parálisis en el animalito, pues al menos para que le den alcance, lo sacrifiquen y recuperen la carne, etcétera. En tanto que pues a unas dosis elevadas, pues sí pueden matar a una persona, ¿no? Entonces, cuando pensamos en este bloqueo, acuérdense que pues en nuestro corazón puede ser uno de los principales afectados porque al ser un músculo también va a recibir parte o de forma importante este influjo mediado por acetilcolina y además del adrenérgico, pudiera tener este compromiso de tal manera que pueda modificar su función. Probablemente lo que se puede esperar en estas condiciones es la caída abrupta de la presión arterial, taquicardia refleja,
y aunado al trabajo pulmonar, que también se puede ver limitado, entonces esto puede generar paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces las personas van a sentir como que se ahogan, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, digamos como un punto de partida, ¿no? O sea, si entendemos que existen para algunas prácticas en algunos grupos poblacionales o tribus, como lo decía, este tipo de productos, pues a lo mejor en el estudio podríamos pensar en visualizar el bloqueo neuromuscular desde una óptica potencialmente terapéutica, ¿no? Y vean, aquí me voy a adelantar a esta parte, ¿no? Usos coadyuvante anestésico, aunque los anestésicos por sí solo son más exitosos en generar la inducción del sueño, y el bloqueo de varios de receptores relacionados a dolor, ¿no? Pero ven ¿no? De facilita la ventilación mecánica y esto seguramente es algo que hemos escuchado mucho en la actual contingencia sanitaria, porque hablamos que lamentablemente ya mismo muchas personas están hospitalizadas en un área de cuidados intensivos, como se dice, ¿no? Entubadas o con un tubo que facilita la captación del oxígeno, ¿no? Entonces, saben ustedes que la maniobra de intubación es invasiva, no se puede hacer en una persona que se encuentre consciente porque es dolorosa. Por supuesto, pues que esto genera, además, por el propio estrés de introducción del famoso tubo a nivel del conducto traqueal hacia los pulmones, genera mucho estrés y el reflejo mecánico de rechazo, ¿no? O sea, va para afuera el tubo, va para afuera y sería muy difícil, ¿no? Entonces, este tipo de productos análogos a la tubocurarina, como estos que ven aquí, el Vacuronium, por ejemplo, es hoy en día de los más populares para esta cuestión. Se trata de una administración intravenosa que relaja el tejido, es como si estuviera paralizado y facilita el proceso de intubación. Entonces, tenemos allí como, bueno, o sea, hablamos de un bloqueo que, digamos, facilita porque al evitar este proceso, ¿no? De interacción entre la acetilcolina y los receptores nicotínicos, pues lo que va a generar es como que más bien el efecto de relajación, o sea, no vamos a tener que ir en contra a un movimiento reflejo en este tracto y entonces digamos que facilita con menos daño la propia maniobra, ¿no? Entonces, es ahí que tenemos este tipo de actividad. Desde luego, que es muy importante verificar en qué condiciones clínicas este tipo de pacientes se puede alcanzar a apreciar que puedan comprometer también el asunto de su función homeostática con base a otras comorbilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tiene que cuestionar idealmente en el proceso de admisión, por ejemplo, a una unidad de cuidados intensivos, qué enfermedades crónico-degenerativas pueden potencialmente condicionar la estancia de las personas en esa unidad. Por ejemplo, me voy a ir a uno de los que es muy común y que se tiene que hacer este ejercicio, que es el paciente que recibe insulina porque es diabético, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes podrían pensar es, pues si ese paciente, dejen ustedes de lado lo de COVID, o sea, por otra cuestión está en cuidados intensivos, un traumatismo, ¿no? Que son comunes, traumatismo craneoencefálico, los choques en la moto y todo este rollo. Entonces, el asunto es, oiga, pero mi familiar allí tiene diabetes, ¿sí se la están controlando? O sea, podría ser una pregunta, o tiene hipertensión, o tiene asma, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo para a lo mejor medicamentos que potencialmente podrían a lo mejor contraponerse a manera de contraindicación, es necesario verificar.
Porque de pronto, digamos, son dudas razonables, ¿no? Como se dice, o sea, bueno, pues ya está en cuidados intensivos el paciente y hay un motivo importante por el que está allí. Y todo lo demás, o sea, se alcanza a cubrir en lo que toca a otras enfermedades. Pues la respuesta es sí, sí tendría que cubrirse. En los servicios farmacéuticos, esto es lo que se llama, por lo comentado antes, la conciliación de los medicamentos. Se tendría que revisar con qué manejo farmacológico se está recibiendo un paciente sin importar la urgencia. En lo posible hay que preguntarle al paciente, etcétera, a los paramédicos. Es un paciente que, porque a lo mejor ya lo preguntó él a sus familiares, es hipertenso, así descontrolado, o tiene diabetes y todo esto. Entonces ya es información valiosa que permite hacer un ejercicio de conciliación de la farmacoterapéutica y que consiste en eso, en ver cómo se recibe a un paciente en lo que toca su tratamiento farmacológico y cómo va a quedar ajustado para su estancia en un determinado servicio de especialidad. Yo hablé del de cuidados intensivos por ocasión de este Macuronium, por ejemplo, que puede ser utilizado para esto. Pero en sí, la conciliación tendría que suceder idealmente, a lo mejor cuando un paciente tiene que ser hospitalizado en medicina interna o por una fractura expuesta, a lo mejor en el servicio de traumatología, se tiene que cuestionar, padece de otras enfermedades, qué otros medicamentos se está tomando, etcétera, ¿no? Digo, aquí en ocasión de aprovechar este escenario, ¿no? O sea, sí se tendría que hacer y van a decir ustedes, bueno, pues qué padre, pero pues a lo mejor no existe en todos los hospitales o en ese tipo de escenarios de segundo o tercer nivel, pues un farmacéutico que lo haga, ¿no? Excepto a lo mejor la iniciativa privada. Sí, o sea, lo cierto es que en nuestra capacidad a nivel del sistema pues, federal, o sea, el acceso público a los sistemas de salud que tenemos, pues son limitados, ¿no? Pero ya ven la importancia. Lo cierto es que la iniciativa privada paga bien a los farmacéuticos que saben hacer esto, porque son criterios de certificación ante el Consejo de Salubridad General que deben de cumplir los hospitales, ¿no? Tener a un farmacéutico que se ocupe de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, por ahí va esa cuestión, digo, ahí a lo mejor me fui un poquito por ahí de tangente por esta cuestión, ¿no? De ver cómo podemos tener ahí algún servicio farmacéutico, ¿no? Para el manejo de ciertos fármacos que pues parece que son pues delicados, ¿no? De uso delicado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otros casos de agentes bloqueadores, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la succinil colina, también tiene estas aplicaciones, pero digamos que estos van como, después del Vacuronium, por ejemplo, va como en segunda línea. Sobre todo porque se sabe que pueden tener estos potenciales efectos secundarios. En el caso, por ejemplo, de la liberación de histamina, si bien pueden generar el broncoespasmo, las lesiones en la piel, se ha visto que también alcanza el centro termorregulador del hipotálamo y provocar este incremento de la temperatura, ¿no? Son efectos así como raros, pero conviene por mucho mejor irse a otros grupos, bueno, como lo veíamos en los análogos a la tubocularina, que pueden ser menos extensos en lo que toca a la gama de efectos secundarios que limiten su seguridad, pero pues aquí está. Y vean ¿no? Tenemos una toxina, ¿se acuerdan de esta, no? La botulínica que comentábamos, ¿no? Y en lo que toca a su uso, tomando en cuenta la inhibición de esta liberación de acetilcolina, ¿no? Que para algunos autores se trata de un efecto como indirecto, ¿no? El impedir que una
neurona especializada exocite esos vesículas que contienen la acetilcolina y se ocurra el proceso de neurotransmisión colinérgica, ¿no? Entonces aquí la toxina botulínica lo pone, ¿no? Y ya decíamos la vez pasada que pues aquí teníamos un microorganismo que podía estar relacionado claramente a su producción. Pero aquí yo les preguntaría a ustedes qué tipo de aplicación, considerando esta información, podríamos atribuirle a la toxina botulínica. ¿Alguien podría proponer algún posible uso? Tomando en cuenta que estamos en un bloqueo. Revisar músculos que no deban moverse o no queramos que se muevan. Muy bien. Sería... ¿No se usa como el Botox? ¿No es eso lo que buscas? Ok, a ver, ya tenemos dos comentarios interesantes. El primero, originalmente sí se pensó que se podía tener una aplicación local, ¿no? Porque pues así, ya el pensamiento así farmacológico ya nos invita a pensar, pues a lo mejor para algo local podría ser, ¿no? El asunto es que resultó ser más exitoso, igual los análogos de la tubocurarina, y pues son más fácilmente de controlar. Entonces, a efectos locales podrían ser más los anteriores, ¿no? Pero la lógica es correcta. Y después de ser su compañero, bueno, si pensamos no en una cuestión más terapéutica, sino más bien de tipo cosmético, que es a lo mejor a donde iba esta segunda intervención, podemos pensar en dosis muy pequeñitas que pueden sí producir la parálisis en ciertas áreas. Yo estoy señalando aquí mi cara, ¿no? Donde lo puedo necesitar. Entonces, allí pues sí se pueden administrar, ya saben, subcutáneamente. Pues tenemos el famoso Botox, ¿no? Pero pues saben ustedes que o han visto que se tiene que estar suministrando después de cierto tiempo porque pues, el efecto se limita y además se supone que en estas clínicas en donde se llevan a cabo este tipo de cuestiones, tienen que idealmente someter a ciertas pruebas a los clientes o a los usuarios de estos recursos cosméticos de ciertos estudios que exploren el que no vaya a resultar alérgico, ¿no? O que la toxina vaya a desencadenar todo un proceso así, más bien de tipo inmunológico, que sería la liberación de histamina y todo este rollo, porque al final se está suministrando, aunque sea a dosis muy, muy bajita, una toxina. Entonces, esto es lo ideal, ¿eh? Pero ya saben, hemos escuchado muchísimas historias. Cuando van ustedes ahí a la hoja de Cofepris y las alertas, encuentran toda una sección importante respecto a ciertas clínicas en donde no se recomienda hacer en lo absoluto ningún tipo de maniobra cosmética porque no están cumpliendo con las inspecciones, no están acreditados los profesionales que ahí trabajan. Y ya saben, ahí aplica lo barato sale caro, ¿no? Clínicas que a lo mejor están inyectando aceites o resinas en lugar de lo que debiera ser, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias cuestiones, ¿no? Pero pues tenemos ahí ya una idea del por qué los vemos aquí. Y tenemos, para terminar esta parte, que yo les decía, le íbamos a ver así muy, muy general, el bloqueo ganglionar. El bloqueo ganglionar, pues lo que sugeriría es suministrar fármacos que alteren o modifiquen todo este proceso de neurotransmisión que ocurre a nivel de los ganglios. Sin embargo, habíamos dicho que la ubicación de los ganglios podía ser diferente de acuerdo al nivel del sistema nervioso que estemos hablando. O sea, hay ganglios muy relacionados al sistema nervioso autónomo y todavía parecen ser más de tipo parasimpático que simpático. Algunos están más en sistema nervioso central. Algunos más de tipo efector están más en el sistema nervioso periférico, ¿no?
Entonces, el asunto es que originalmente se les visualizó, pues, que si, por ejemplo, como este caso que están viendo ahí en la tablita, hay un ganglio que claramente tiene una influencia sobre el sistema de nodos de nuestro sistema marcapasos natural, pues seguramente esto podría ayudar a modificar la presión arterial y sobre todo como sería un flujo importante, en este caso sobre el corazón, pues para casos en donde hablamos de crisis hipertensivas o muy descompensadas, pudiera servir. Pues, ¿qué creen? Sí, 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 es cierto, pueden utilizarse estos agentes para inducir el descenso de la presión arterial, en el caso del trimethophan, de una manera muy rápida. Pero el problema es que sucede tan rápido que el paciente se lleva de una crisis hipertensiva a una crisis hipotensiva muy rápidamente. Entonces, allí no tenemos como que, uy, o sea, saliste de una y ya estás llevando al paciente a otra. Entonces, esas fueron de las cuestiones en donde estos agentes, la verdad es que prácticamente no los vemos hoy en día ni siquiera referidos para el manejo de la presión arterial. Si bien es cierto es que sí digamos, en el recorrido o en la exploración de nuevos sitios blanco para el tratamiento de una enfermedad tan importante como la hipertensión, pues se contemplaron estos. Actualmente, como lo vamos a ver posteriormente, tenemos otros grupos farmacológicos que son por mucho más seguros de modificar, por ejemplo, esta conductividad eléctrica a nivel de nuestro sistema marcapasos, sin que expongamos al paciente a estos cambios de presión arterial o que modifiquemos la fuerza de contracción o que expongamos la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, que la alteremos así fácilmente. Tenemos mejores grupos farmacológicos que se pueden utilizar. Sin embargo, digamos, estrictamente hablando, sí se puede manipular la conductividad en este caso, del neurotransmisor en estos ganglios para que se pueda observar este tipo de respuestas para el control de la presión arterial. Pero insisto, no necesariamente es la alternativa terapéutica más ideal. Bien, ¿de acuerdo? Aquí terminamos esta parte. Voy a dejar de presentar aquí. Ok. Ahora, bueno, ya que estamos entrados en el sistema nervioso, voy a ubicar la presentación. Oí que alguien levantó la mano o algo así. Es que oí aquí en la conjunta. Sí, yo, maestro. Tengo una pregunta. Para una persona que tenga espasmos musculares que no me acuerdo cómo se dice, que no sean espasmos musculares, que no los controle la persona, ¿también se puede utilizar este tipo de tratamiento para como relajante muscular o como bloqueador? O sea, ¿te referirías a espasmos como tipo, como si fueran percibidos como calambres, tipo parálisis? Tipo parálisis, o sea, que sea algún tipo de trastorno, no sé, motriz, donde la Ya, persona no pueda fíjate, controlar. ahí lo que normalmente el orden digamos, como de identificación de la causa etiológica que se seguiría ya saben, siempre iniciamos como del basamento de la medicina familiar, que es otra especialidad bien importante, en donde pues se tiene que hacer una integración de los datos clínicos. A veces lo que se hace es, bueno, a lo mejor el espasmo es reflejo a un golpe, hay que ver con traumatólogo. A veces sí puede tener un potencial origen neuropático, entonces podemos ver en algunas poblaciones que viven con diabetes
neuropatías diabéticas que pueden ocasionar esto que tú me comentas, y hay que ver con el endocrinólogo. Si ya por ahí no fue la cuestión, por la integración de la información, puede ser ahora sí el neurólogo el que tendría como que explorar esta cuestión. Lo cierto es que sí puede haber coincidencia, fíjense, aquí está interesante y ya ven todo el embrollo de las especialidades. Puede haber cierta coincidencia en la etiología por la situación de que sea lo de la diabetes, sea lo del golpe, sí puede haber una afectación sobre ciertos tractos del sistema nervioso. Entonces, si el traumatólogo resuelve, no, es que por lo de su fractura, por esta cuestión, su caída, se desvió la columna y se está presionando tal par nervioso a nivel de la cervical, de ahí lo del dolor y lo del espasmo, ya tenemos como por ahí una idea, ¿no? La descompensación de diabetes, ¿no? Esta persona ha vivido 5 años con 300 miligramos sobre decilitro de glucosa, pues es una locura, ¿no? Entonces, esto ha deteriorado la mielinización en las terminales nerviosas y por lo tanto esto genera los calambres, espasmos, que le brinca el músculo o la desensibilización. Ya tenemos por ahí, como les decía, cierta coincidencia en esto. Y el neuro lo que va a determinar es que no tengamos una neurotransmisión o impulsos eléctricos desordenados a causa de una condición neurodegenerativa. Entonces, el asunto es que para poder resolver qué conviene otorgar como una posible farmacoterapia, conviene pensar hacia dónde va el discernir esa etiología, ¿me explico? O sea, sí hay como todo una ruta que se tiene que explorar, ¿no? A veces es más sencilla, a veces no, pero en la experiencia aquí del especialista de base, yo siempre he reconocido que el trabajo del médico familiar es importante por esta cuestión, ¿no? Hace la anamnesis y entonces empieza a obtener la información que le permite hacer el envío a un segundo nivel y verificar, ¿no? Si por ahí se identifica esa génesis y se hace el tratamiento, ¿sí? Entonces, sí puede haber una relación, o sea, si me lo planteabas así, sí puede haber una relación, pero sí, ya viste que va a ser importante explorar cuál sería la etiología. ¿Quedaste igual o peor con la duda del comentario? Sí, entendí. Gracias. Bien, bueno, entonces, aquí para ir empezando a transitar ya a estas condiciones de enfermedades o condiciones que afectan la psique, ¿no? Como luego algunos comentan, ¿no? Los comportamientos de las personas y demás. Sabemos que existen algunos trastornos o enfermedades mentales que pueden limitar en diferente extensión a las poblaciones. Sabemos que explorar puntualmente las posibles causas es bien importante y sobre todo hacerlo a tiempo. Entonces, se trata de condiciones que en general no son transmisibles. O sea, una persona, por ejemplo, por citar una enfermedad mental como puede ser la ansiedad, una persona no va a contagiar de ansiedad a otra, estrictamente hablando, ¿sí? Es decir, que por algún fluido, por la vía aérea, se transmita. Por eso se encuentran dispuestas dentro de estas condiciones o enfermedades no transmisibles, ¿no? Uno de los primeros documentos de ámbito global más importantes de esta en este siglo, que fue en el 2015 que la OMS indicaba la importancia que tenían estas enfermedades y en su asamblea
general de ese año, pues externaba la importancia o solicitaba a todos los territorios a que tomaran acciones en tiempo, pues para hacer la identificación de estas condiciones y su abordaje, y además invertir en salud, ¿no? En la atención primaria principalmente. Entonces, lo cierto es que su justificación era que, como lo dice el recuadro de la derecha, ¿no? Este tipo de enfermedades afectan desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios. Y van a decir ustedes, pues obvio, Kaira, ¿no? Lamentablemente es o son condicionantes que pueden ser comunes en este tipo de países en donde se cuentan con limitaciones económicas y también sociales. O sea, porque a veces el asunto no es que no haya dinero. Ya nos hemos dado cuenta que a veces la limitación es política, ¿no? O sea, tenemos otro tipo de cuestiones que lamentablemente limitan el poder actuar en tiempo, ¿no? ¿Y por qué ahí viene este título en inglés, ¿no? The Burden of the Disease, aquí. Es porque se trata de un término que resulta bien importante como carga de la enfermedad, porque permite hacer análisis del Big Data, que le llaman, seguramente ustedes lo han escuchado ese término, ¿no? De datos grandes o bases de datos ampliamente numerosas o que incluyen muchas variables, ¿no? Esto significa que la OMS, por ejemplo, representa como una organización, ser una organización que además puede analizar grandes bloques de información de los territorios que se encuentran inscritos, ¿no? En la OMS, con todo y que a mucha gente no le guste cómo se maneja la OMS. ¿Se acuerdan del caso el año pasado del expresidente estadounidense que decía que se iba a salir de la OMS, que porque había corrupción en la OMS y todo esto? Bueno, independientemente de eso, la OMS maneja mucha información y de ahí que se puede describir y comparar, ¿no? Cómo impactan las enfermedades y los daños o los factores que les causan, ¿sí? Y esto le da más sentido a ese término que a lo mejor en español suena como feo, ¿no? ¿Qué representa la carga de una enfermedad para un territorio, para una población o para una familia? ¿Sí? O sea, cuando lo vemos ya en esa perspectiva de lo global a lo local, o sea, cómo es la carga de una enfermedad, ¿no? Para una familia en donde en ese núcleo va a tener que convivir con una persona que va a tener una enfermedad mental, ¿no? Que se diagnosticó depresión, se diagnosticó, decíamos, el caso de Parkinson, ¿no? En algún momento. Y entonces, no es algo que se va a resolver pronto y va a representar esto, ¿no? La oportunidad de observar en esa familia daños y factores que pueden causar esos daños, ¿no? Ese desarrollo de la enfermedad, el que mejore o empeore, ¿sí? Independientemente del aspecto económico. O sea, realmente aquí este concepto no implica en su descripción necesariamente solo el orden económico. Vemos aquí el caso de aplicación, o sea, si se puede utilizar la información para la toma de decisión y planeación, entonces esto puede ayudar de forma anticipada a que se puedan tomar decisiones que puedan ser útiles para una determinada población o territorio, etcétera, ¿no? O sea, si se trata de un país en donde ocurre más exposición, por ejemplo, al sol, a contaminantes, etcétera, entonces ahí es donde se tiene que tener, pues, mayor oportunidad de hacer cambios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una de estas, parámetros de medida que se ocupan pueden ser estos famosos años de vida ajustados a la discapacidad o los DALIs, ¿no? O sea, ¿qué limitaciones va a tener una persona que vive o ya superó una condición, pero
que haya generado una discapacidad. Aquí yo quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué condiciones de discapacidad se pueden identificar a causa en las personas, mejor dicho? Repito, ¿qué condiciones de discapacidad se han podido identificar en las personas que sobreviven a la hospitalización por COVID? ¿Saben algunas de esas posibles situaciones de discapacidad que hayan escuchado ustedes que representen una discapacidad en las personas que han sobrevivido a la hospitalización por COVID? ¿Alguien tiene alguna idea o ejemplo? Funciona la capacidad pulmonar principalmente. Hemos escuchado, gracias, que existe secuelas en la capacidad respiratoria de las personas, ¿no? O sea, incluso los artículos que hemos podido leer hablan de que dependiendo de la severidad, ¿no? O sea, por ejemplo, relacionamos más nuevamente el caso de las personas que sobreviven a la intubación, manejan entre el 50 y 70% de deterioro, ¿no? Así como que van a quedar muy limitados y seguramente por un buen rato van a ocupar el oxígeno y vamos a ver, y se reducen, en este caso, los DALIs, si se trata de personas que además tenían asma o que tenían EPOC o cáncer pulmonar o solo tenían un pulmón, si es que sobreviven, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? A lo mejor otra podría ser, hemos escuchado que pueden quedar discapacitados temporalmente en ciertas funciones del sistema inmunológico, sobre todo a nivel de algunas citocinas, aunque no ha sido demostrado ampliamente en todas las personas, que hay desajustes a nivel de ciertas líneas celulares hematológicas, línea roja, pero no está como todavía muy claro. Pero al final, mi punto aquí es, esto limita, ¿no? Y entonces, el verificar esto nos lleva a pensar, bueno, pues, la carga de las enfermedades, sin importar de qué se trate o su origen. Ahorita tocamos el caso de COVID, pero hablábamos de otras condiciones que pueden afectar, por ejemplo, el sistema nervioso, pues pueden manifestarse. Lo que yo no les mostré aquí era esto, ¿no? Solo para que vean aquí, para el 2013, que está puesto esto, no es solamente ver aquí lo del año. Ahorita vamos a entrar a este sitio. O sea, vean lo que puede representar un mapa de esta forma, ¿no? Y con el recuadrito que dice ahí, ¿no? Que para este año en Rusia, la expectativa de vida o la esperanza de vida era de 71 años. Vean esta barra de color, ¿no? O sea, quiere decir que aquí, donde está señalado este círculo, es donde se encuentra como este color, donde está Rusia, coloreado, e indica esto, ¿no? O sea, entre más oscuro el color azul, pues quiere decir que ahí viven como más. Ven el caso de Japón, ¿ya vieron? Los europeos y todo esto que hemos escuchado, que los países nórdicos viven como bien, pero además con muchos años, ¿no? O sea, al menos que 80, 90, por ahí, ¿no? A lo mejor, o un poquito menos. Ven el caso de México, ¿no? O sea, también está como por allí, ¿no? Como, a lo mejor no está como en los 70s, 80s y demás. Y si ven aquí el caso de África, de la India, pues, ¿qué pasa, no? O sea, hay países, digo, aquí en Damasco no sé cuál sea este territorio, pero, o sea, vemos que países como en Sudáfrica tenemos ciertas limitaciones. Acuérdense que aquí la escala es muy amplia, ¿eh? Pero vemos que hay países en donde, pues, a lo mejor por guerrillas, a lo mejor por la propia convivencia con el entorno, ¿no? Es demasiado calor, poca agua, les muerde la mamba negra, se los come un león. Suena feo, perdón que lo diga, pero a lo mejor allí, o sea, vean, a lo mejor ni a los 50, 55 años llegan. Esto es analizar grandes bloques de información y el suponer que además de estos escenarios, la carga de la enfermedad puede tener una contribución importante, ¿no? En este caso. Vean aquí, en esta información, cómo para hasta el año 2015,
El Instituto de Métrica para la Salud, que es una rama de la OMS, establecía el comportamiento de los años o la esperanza de vida de acuerdo al género para nuestro país, ¿sí? O sea, esto quiere decir que aquí ven por año, les decía que llegaba hasta el 2015 este bloque de información. Y lo que nos habla aquí es que en la línea azul habla de esto que es los varones y la línea roja de las mujeres. A ver, ¿qué es lo que podríamos interpretar de esta representación gráfica? ¿Alguien me quiere ayudar? Solo de las líneas que no son punteadas, de las líneas continuas. ¿Alguien que quiera decir que... Las mujeres pueden vivir más que los hombres, profe. Ok, parece ser que en el caso de las mujeres, muy probablemente hacen cosas más saludables respecto a los hombres y por lo tanto se ha visto en el tiempo que pueden vivir más tiempo, ¿no? Y vean el punto de corte, o sea, para los años, indica dos cosas, ¿no? O sea, arranca en un valor de edad hacia la década de los 90 bajito respecto a donde el 2014 está hablando, ¿no? Esto verifica, por un lado, que la esperanza de vida en nuestro país parece ser que se ha incrementado y que independientemente de eso, son las mujeres los que parece ser que pueden en un determinado momento tener pues mayor esperanza de vida, ¿no? Eso es lo que nos estaría diciendo por ahí esta cuestión. O sea, la línea punteada lo que nos habla es de lo que se estimó, pero lo que se observó es un valor ligeramente diferente, ¿no? Probablemente aquí esta salida de información no nos indica en valores de probabilidad si hablamos de una diferencia estadísticamente significativa. Al momento que vemos este tipo de representación, lo que sí podemos decir es que la tendencia es que sí parece ser mayor. O sea, tendríamos como que tener un valor de probabilidad que nos señale si efectivamente no hay un traslape de algunos datos, la dispersión, ¿se acuerdan? De la parte del análisis estadístico, que puedan traslaparse y entonces, aunque se vea así muy clarito, tenemos que cuidar el discurso, ¿no? Parece ser que las mujeres viven más que los hombres y lo han ganado en el tiempo, ¿no? Esto es lo que sí nos estaría indicando esta información. Ahora, teniendo en cuenta eso, pues ahí como que nos diría, bueno, entonces, bien, nos gusta que las mujeres vivan mucho, pero también nos gustaría pensar, y bueno, que vivan bien, ¿no? O sea, que estén bien, o sea, que sea en plenitud de sus facultades de salud y mentales, pues porque así queremos, ¿no? Ahora, vean este tipo de representaciones, ¿no? Aquí. Lo que nosotros vemos en una figura como esta, que es para que a lo mejor leamos algunas siglas, algunos términos en inglés, a lo mejor ya les sugieren varias cuestiones, ¿no? Por un lado, que en el bloque azul aparecen condiciones como diabetes, que hemos leído siglas como esta de HTN que sugieren hipertensión, el stroke, que yo lo he utilizado así tal cual, ¿no? El stroke para referir a condiciones en donde existe ruptura de un pequeño vaso sanguíneo, principalmente, y esto causa, pues, hemorragias, ¿no? Internas, que dependiendo de su ubicación, pues pueden generar incluso la muerte, ¿no? Entonces el stroke está aquí, aparece aquí la palabra pulmón, estómago, pecho, colorectal y la sed de cáncer, ¿no? O sea, aquí como que pensamos en este tipo
de cuestión aparece Alzheimer, ya les decía. Entonces, como que, o sea que aquí a lo mejor en color azul estamos observando algunos trastornos de tipo crónico, ¿no? Y algunos de ellos a lo mejor, como lo veíamos al principio, de esta naturaleza no transmisible. Y ya cuando nos vemos aquí, vemos HIV, este sí me lo sé porque es lo del virus de la inmunodeficiencia humana, hablamos de malaria, de tuberculosis, entonces, no, así como que no necesariamente estamos pensando en condiciones agudas, o sea, está aquí las crónicas, porque HIV ya sabemos que es una enfermedad crónica, y nos habla en color rojo de infecciones, más bien, ¿no? Y en verde, aquí alcanzamos a ver así como, pues si mi inglés no falla, el self-harm o el autodaño, ¿no? Qué raro. Violencia, caídas, ahogo, el road injuries, a lo mejor aquí está diciendo los accidentes en carretera, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo que vemos, vamos a darle una mirada después en el web, la carga de la enfermedad, pero ajustado a este periodo, 2000-2015, a mortalidad, o sea, de qué ha muerto la gente en este periodo, ambos géneros, todas las edades. Bueno, entonces ya no está tan padre, o sea, así como que la cuestión que estábamos viendo bueno, al menos entenderle de qué estábamos hablando, digo que no está tan padre saber a lo mejor que lamentablemente en este intervalo de tiempo, lo que vemos aquí es que, por ejemplo, ischemic heart disease o infarto al corazón, al miocardio, es un bloque importante, ¿sí? O sea, para ese periodo, imagínense, fue una gran fracción de personas que murieron, ¿sí? Condiciones asociadas a la hipertensión, a diabetes, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, aquí tiene un bloque importante, los diferentes tipos de cáncer, y ahora ya como que vemos, órale, o sea, hay gente que muere de diarrea en el mundo todavía, pues sí, ven, acuérdense del mapa, ¿no? Donde estaba todo rojo, o sea, donde no hay ni siquiera drenaje, ¿sí? Que se sigue defecando al aire libre, en los ríos, no hay sanitización desinfección del agua, pues lamentablemente eso sigue ocurriendo en algunas poblaciones, lo de VIH, tuberculosis, malaria. Entonces ahí tenemos estas cuestiones que también son importantes, ¿no? Y estas, ¿no? O sea, ok, o sea, suena como a suicidio, el self-harm. Podría ser, o sea, ahí la cuestión. Entonces, ya aquí lo que quiero que vean es que tenemos oportunidad de analizar la información, ¿no? Y esto en la antesala a este tipo de enfermedades de origen neurológico, porque vean cómo cambia ahora el mosaico, ¿no? En este caso. Vemos ampliado el intervalo a 2016, pero ahora precisamente ajustado a los famosos DALIs, ¿no? A estos años ajustados a la discapacidad en ambos géneros. Y entonces aquí ya no estamos hablando de gente que murió, ¿sí? Estamos hablando de las secuelas que se pueden observar en lo que toca a discapacidad por causa de varias enfermedades. Entonces ya ven que el área es diferente, ¿no? Y ya se dieron cuenta aquí, ya no aparece solamente lo del Alzheimer, aparece depresión, por aquí esquizofrenia, ansiedad, ¿no? Lo de migraña, que bueno, todavía algunos lo consideran polémicamente así como que no es del todo orden neurológico, pero bueno, ahí está, ¿no? Vemos cómo aparecen otros segmentos, ¿no? O sea, de gente que no muere de estos tipos de cáncer, pero que los dejan con secuelas bien importantes, ¿no? Piel, tracto genitourinario o cavidad oral, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra perspectiva, ¿no? Vean cómo se transformó
el bloque de las infecciones, ¿no? Tenemos aquí deficiencias por hierro, tenemos nuevamente aquí para el bloque verde, el cómo las caídas y los accidentes en carretera se expandieron, ¿no? O sea, puede haber secuelas incapacitantes por causa de las caídas, por causa de los accidentes en carretera, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde uno se pone a pensar, o sea, esto, estás diciendo que es ambos sexos, todas las edades. Sí, eso es lo que decía, ¿no? O sea, tenemos un escenario de análisis de información de Big Data que es importante. Ahora, ya cambió otra vez el mosaico en esta. Vean qué pasa cuando se ajusta a un intervalo más específico de edad, de 50 a 69 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Acuérdense, aquí lo vuelvo a poner. Estamos hablando solo a discapacidad para este intervalo de edad, ¿no? Nuevamente observamos esta cuestión. Aquí hablamos de dolor. No me acuerdo si salía en el esquema anterior, pero hablamos de dolor a nivel de la espalda y del cuello, ¿no? Entonces aquí tenemos algo que también es importante. Al final creo que se dieron cuenta que sí tenemos como más predominante todo este mosaico azul. O sea, ocupa por mucho esta oportunidad de observar estas condiciones, ¿no? De deterioro y de discapacidad que pueden generar en este bloque de edad, más que las condiciones infecciosas o de las otras de color verde que decíamos que pueden estar allí, pero se mantienen como las predominantes, las caídas y los accidentes de carretera, ¿no? O sea, va por aquí esta cuestión. Ahora, en la siguiente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Órale, ¿no? Como que sí cambió, vean, ¿qué metiste aquí, no? Van a decir, ¿qué estamos viendo aquí? Porque ya tenemos aquí nuevamente lo de VIH como muy amplio. Vean cómo se modificó de tal manera el segmento verde que no solamente se refleja más lo de las caídas y de los accidentes en carretera, sino nuevamente lo del self-harm, violencia, accidentes mecánicos, por ejemplo, de orden laboral o fuego, ¿no? O sea, como incendios. Entonces, como que ya estos crecieron y tienen una proporción, pues, también importante, ¿no? Y nuevamente aparecieron aquí con mayor detalle, ¿me regreso? Vean, lo de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales, está por aquí, ¿no? Pero vean, aquí vemos desórdenes de trastornos de bipolaridad, ¿no? Asociados al alcohol, adicciones a drogas, lo de ansiedad, depresión, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasó? Epilepsia y demás. ¿Qué estamos viendo aquí? En este rango de edad, del análisis de discapacidad, coincidimos tanto ustedes como yo. Va a ser de las pocas veces en donde nuestros rangos de edad van a tener coincidencia, ¿sí? Quiere decir que ustedes, su rango de edad actual, pues a lo mejor nos invitaría a pensar, su rango de edad y mi edad, nos pondríamos a pensar, y esto seguirá vigente porque vean, insisto, aquí es para 2016, o sea, ¿me preocupo o no me preocupo, no? O sea, ¿por qué sería para un análisis global importante voltear a mirar este rango de edad, ¿no? O sea, ¿por qué en este rango de edad está sucediendo todo esto? ¿Sí? No sé, aquí, ¿sí les va quedando claro todo esto? O sea, yo ahorita ya me emocioné aquí con los mosaicos, pero sí van siguiendo a dónde los quiero llevar con esto. ¿O tienen alguna pregunta? ¿O ya se quedaron traumatizados? Estamos bien, creo que sí.
Son riesgos que se tienen que tomar por vivir. ¿Es el riesgo que se tiene por vivir o qué dijiste? Es que Es el riesgo que es que se corta un poquito tu voz. se toma al vivir. Ok, digamos que son los riesgos por tener este rango de edad, ¿no? También lo podemos ver de esta manera, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos aquí oportunidad, véanlo también de esta manera, o sea, no solo para que digamos, ay, ¿en qué rango de edad me encuentro, no? O sea, tantas cosas a las que yo puedo estar expuesto o que me pueden estar pasando, ¿no? Pero esto para los tomadores de decisión en salud, o sea, claramente, vean, 2000 a 2016, es como decir, bueno, a ver, yo estoy por iniciar una gestión política, ¿no? Un poquito ahí echarle el sentimiento, ¿no? Pues me preparo, ¿no? Un buen programa de salud en el cual, teniendo en cuenta toda esta información que ya existe, o sea, ¿dónde tengo que reforzar mi sistema de salud, no? ¿A dónde tengo que privilegiar más el recurso económico para prevenir todo este rollo? A lo mejor voy revisando año por año toda esta cuestión, ¿verdad? Para que me evite la pena de que tenga alguien que declarar, ¿no? Pues, ¿qué esperaban, no? Se están muriendo muchos pacientes de COVID porque están gorditos. ¿Quién les manda a tener hipertensión? ¿Quién les manda a tener diabetes, no? O sea, creo que por ahí no va la lectura de la información epidemiológica, ¿no? O sea, esta información permite anticipar en el marco de la atención primaria de aquellas acciones que no solamente nos pongan a hacer acciones correctivas, sino preventivas, ¿no? Y por eso le da mucho sentido a que la OMS pues se enoje o parezca que de pronto tiene un actuar diferente, ¿no? Vean, por ejemplo, para el intervalo de 2005 a 2015, ¿cuáles serían las causas de muerte aquí en nuestro país? Sí. Entonces, aquí, como les decía, ¿no? Tenemos el bloque 2005, el bloque 2015, ¿no? Y las frecuencias, ¿no? En este caso. O sea, aparentemente en el top 5 existen 4 condiciones que no tuvieron mayor cambio, ¿no? En nuestro país, para ese intervalo, los principales reportes de causa de muerte eran por el infarto al miocardio, condiciones asociadas a diabetes, al daño renal crónico y alguna enfermedad cerebrovascular, incluyendo el stroke. Y aquí le pueden ustedes buscar y van a decir, dentro de las principales causas de muerte cerebrovascular está el tabaquismo. No está aquí, pero está súper verificado, ¿no? Entonces, fumar no ayuda, ¿sí? Entonces, vemos aquí que hay desplazamientos, así como, así, en los charts, ¿no? Así de música casi, ¿no? Disminuyó la frecuencia de afectaciones a nivel de tracto respiratorio bajo, pero obvio, van a decir ustedes, Cairo, espérate a que tengamos el Big Data el próximo año, ¿no? Porque esto va un poco lento. Y vas a ver que esto se trasladó seguramente al primero o segundo lugar, ¿sí? Actualmente por la contingencia. Eso va a poner interesante. Ven, por ejemplo, el caso aquí, digamos, como positivo, ¿no? O sea, y estamos manejando el mismo orden de color, ¿ya vieron? Azul, rojo, y verde, ¿no? Aquí tenemos un verde, ¿no? Que bajó del 7 a la 9ª causa, ¿no? Los accidentes en carretera. Órale, qué buena onda, ¿no? De algo sirve la campaña, las campañas de, pues ponte el cinturón, ya es siquiera eso, ya es una ganancia bien, bien importante y que a lo mejor todavía ni nacían, pero fue una campaña que se generó por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿sí? Gracias a un estudio epidemiológico que hicieron a principios de los 80s, en donde identificaron que una de las principales causas de muerte del traumatismo cráneoencefálico, o sea, que salían todos volando en los accidentes de carretera, era por no usar el cinturón. Entonces, esa es una, le sigue el alcohol, el consumo de sustancias, y ahí tenemos todavía tarea pendiente, ¿no?
Pero vemos ahí, ¿no? Y ven este otro que está loquísimo, ¿no? O sea, aquí ya fuera del top 10, la violencia interpersonal, ¿no? Del 11 al 8. Y si esto fuera para el caso de Morelos, uff, vámonos para arriba. O actualmente, ¿no? Zacatecas, Jalisco, han visto ahí estas cuestiones, o sea, es esto, ¿no? Y vas a decir, Kairos 2015, ¿no? O sea, vamos a ver qué hay aquí. 2019. ¿Qué ven aquí? A ver, alguien o quien quiera participar aquí en la interpretación. Vean que nuestro intervalo es ahora de 2009 a 2019. A ver, alguien que quiera comentar. Aquí es pues la violencia interpersonal. Ajá, esta, o sea, como que siguió subiendo, ¿es lo que te alcanza a escuchar? Sí, eso sí. Ok, eso se mantiene en ascenso, lamentablemente. Ok, ¿alguien más? ¿Algo que le haya llamado la atención de ver aquí? El Alzheimer subió bastante. Bueno, 2 lugares, pero subió. Sí, déjenme ver si estaba siquiera en el anterior, ¿no? No, sí estaba aquí en el 8, ¿no? O sea, aquí ya vemos que la tendencia parece ser la misma, ¿no? O sea, que se ha mantenido como en ascenso, pero a lo mejor, afortunadamente, no a un nivel tan alto como para que haya quedado en sexto o quinta causa, ¿no? Puede ser, eso es interesante. Ok, ¿alguien más? La violencia interpersonal. Esa es la que decía su compañera, ¿no? Que se mantuvo como en ascenso. Aquí yo voy a decir una que a lo mejor, no está como tan fácil de ver, ¿no? Los desórdenes neonatales parece como que disminuyeron, ¿no? Y vean cómo ahora está categorizado aquí el bloque de color rojo, ¿no? Como estas enfermedades nutricionales, neonatales, maternales, que pueden ser comunicables, ¿no? Y es que aquí el asunto, probablemente, déjenme regreso, perdón, al intervalo anterior. Vean, sí aparecía aquí igual como en descenso. Pero acuérdense que en el caso de nuestro país, el asunto es que tenemos un problema de salud público grande e importante como otros países con una naturaleza social como la nuestra, en donde hay una alta tasa de embarazos en menores de edad, ¿sí? Y hemos escuchado siempre, ¿no? O sea, el que tengamos, adolescentes de 13, 14 años que tienen embarazo o hasta menos de edad, supone ya un riesgo importante para su salud y para el del recién nacido. Y que se incrementa el riesgo de que este tipo de trastornos pueden ser más fácilmente transmisibles si el neonato sobrevive, ¿sí? Entonces, la verdad es que es una cosa que es muy polémica. O sea, esto invita a un foro de discusión seguramente, pero el asunto es que ahí está, ¿no? O sea, tenemos ahí una tendencia, un comportamiento, ¿no? Vieron que en el caso de las infecciones del tracto respiratorio bajo, igual aparece una tendencia, pero les decía, o sea, esto es hasta 2019 y habría que ver cómo se comporta para los siguientes años, ¿no? Y el punto aquí es que vemos que diabetes se posiciona como la segunda causa de muerte en el país, o sea, mantiene aquí su vigencia, y pues en este caso trastornos de tipo cardiovascular, pues seguramente van a asegurar su asociación pues, a la causa de muerte, ¿no? Un mal manejo de hipertensión, de alguna arritmia que genere el infarto agudo del miocardio va a seguir siendo una cuestión, ¿no? Me voy a salir tantito aquí de la presentación para que vean esto, ¿no? Y ustedes ahí ya vieron ahí la referencia. Voy a poner aquí el sitio web. Ya.
¿Se acuerdan que les hablaba de este Instituto de Métrica, ¿no? De la OMS. ¿Sí están viendo la hoja de internet? Sí. Sí. Gracias. Entonces, en este instituto hay oportunidad de tener varias salidas de la información. Entonces, vean, aquí ya vieron de dónde podemos agarrar estas de las, del mosaico, pero tenemos así por regiones un montón de salidas de información, ¿eh? Y en general, este instituto procura obtener la información, pues, en lo posible, la más completa de todos los territorios y en este caso, pues, esperamos que pues, sea también la más actualizada. Pero lo de lo actualizado va a depender de cada territorio, cómo esté transmitiendo su información en tiempo y en forma a este instituto. Por eso yo les decía que podemos anticipar que hay cierto desfase. Parece ser que, pero pues estaría padre que tuviéramos el de 2020, ¿no? Pues no necesariamente es así de instantáneo, ¿no? Tenemos otros recursos en donde podemos ver datos más recientes, pero solo enfocados a ciertos sectores de población o ciertas condiciones de enfermedad. O sea, ahí tenemos como estas desventajas, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues ya este generador de este mosaico y tenemos aquí en nuestra barra donde podemos ir haciendo todos los ajustes, ¿no? O sea, de que si yo quiero ver lo de los DALIs, quiero ver lo de mortalidad o de años de vida ganados, como causa o como riesgo, aquí podemos tener la oportunidad de limitar, ¿no? Ya sea por de acuerdo a la OCDE, por ingreso económico a los territorios o por ya los territorios mismos, ¿no? O sea, que hay que buscar por al país que queremos, ¿no? Para ver esta cuestión, ¿no? Incluso hay estados o países en donde por estado se puede ver su comportamiento, ¿no? O sea, ahí tenemos como esta cuestión, ¿no? El que por default está indicado, pues es el de ámbito global. Aquí ya nos está diciendo que ya incluye a 2019, ¿no? En este caso. Y fíjense, aquí solo por darle aquí la actualización, yo les puse el intervalo 2005-2015 para mortalidad, ¿no? Vean aquí cómo se está comportando ahora el mosaico, ¿no? Es muy, muy similar en lo que toca al ischemic heart disease. O sea, aquí ya tenemos datos más, ahí los intervalos o el rango en el intervalo por cada uno de los bloques. La verdad es que es así como muy, muy interesante de manejar y que podemos ver en este caso con detalle cómo se puede comportar, ¿no? Aquí es donde obviamente están todas las edades, ¿no? Si ponemos nuestro rango de edad. Acuérdense que me quedé en mortalidad. No se los había enseñado, ¿no? En todo el mundo, vean, ¿no? Está como todavía más equilibrado, ¿no? Es todavía más grande el bloque rojo y verde. Lo veíamos un poquito, ¿no? Más pequeñito, pero aquí ya lo vemos muy más extenso. Y nuevamente tenemos estos detalles, ¿no? O sea, envenenamientos. No precisa si pensaría yo que estos son más accidentales porque intencionados entrarían en el self-harm, ¿no? Va por aquí esta cuestión, ¿no? Aquí viene por contacto animal. Vean estas otras causas que no vemos. Exposición al calor o el frío ambiental. Yo creo que va a seguir aumentando en el tiempo. Ya se dan cuenta del impacto del cambio climático, ¿no? Va por aquí. Entonces, aquí tenemos esta oportunidad de verlo. Ahora, si le subimos a ver cómo está actualizado al rango de edad de 50 a 69 años, que era el otro que les comentaba,
pero hasta 2015, o sea, la tendencia es más o menos similar, ¿no? En este caso. Pero pues allí tenemos esta oportunidad de evidenciarlo, ¿no? Creo que está interesante, ¿no? El que podamos tener instrumentos como que nos permita verificar esta cuestión, ¿no? Profe, ¿estamos viendo un mapa? No, es el mosaico. Ah, pero ¿es el mosaico en grande? Porque yo solo estoy viendo como un mosaico chiquito y luego arriba está el mapa de América Norte, Centroamérica, un poco de América Sur. Nada más. Ah, Ya me quedé como en la página inicial. sí, a ver, ¿los demás están viendo lo mismo? No. Sí, se ve la No, es otra un parte. estado. O sea, ¿sí ven el mosaico? Se ve, no se ven las pestañas. Bueno, que está Que el se ve como un poquito, como para seleccionarlo. Ajá. O sea, pero el mosaico no lo ven los colores. No, no se ve. Se quedó en la No. página principal, pero fue antes de entrar al mosaico. Ajá. También Ah. Bueno, pues los invito a que ahorita que se puede, pues accesen para que lo vean ustedes directamente. Acuérdense, si están ya entendí qué pasó. A ver, entonces, ya sé dónde están. Esto ya hablé aquí como loquito y no me dicen. A ver, voy a salir de esta hoja y me dicen si ahora se ve lo que originalmente yo les estaba platicando. Aquí, comprar. A ver, ahora, ¿me cuentan que ven? Ahí sí. ya se ve el mosaico. Se ve. Ya ven, no me dicen. Disculpa, Doc. Bueno, ya se perdieron ahí de algunas cosas que precisé, pero ya me dejaron con la duda de si me estaban poniendo atención. Pero bueno, Claro, nos dimos aprovechando que está lo que yo estoy ajustando aquí es algo que no estaba en las láminas del PowerPoint. Vean, esta es para ambos sexos, en este rango de edad, el que estamos tanto ustedes como yo. Está, en este caso, las causas de mortalidad o de muerte, que está aquí a nivel del mundo mundial, que lo ven aquí en las barritas, ¿no? Es que yo les estaba comentando cuando escucharon esto de que tenemos aquí nuestra barra, o nuestras barras de búsqueda. Aquí tenemos esta cuestión, ¿no? Entonces, este es el que no les presenté como algo más actualizado, ¿no? Yo les decía lo de DALIS para nuestro rango de edad. Aquí es de lo que mueren las personas, o habían estado muriendo las personas hasta el 2019 en nuestro rango de edad, ¿sí? O sea, vean cómo aparece todo esto. Yo les señalaba aquí el caso de envenenamiento. Yo les decía que seguramente el no intencionado, porque el intencionado es aquí en autodaño, ¿sí? Aparece sustancias, exposición a sustancias o consumo de sustancias calientes o frías. Esto, pues ya se imaginan aquí qué historias, ¿no? Ven aquí aparece lo que está todavía pequeñito, pero vean, ¿no? Causas de muerte al tratamiento médico, o sea, por efecto adverso. O sea, existen efectos secundarios, yo les decía, letales, ¿no? O sea, es muy poquito este bloquecito, pero pues aquí está, ¿no? Tenemos las condiciones no transmisibles, las que pueden ser infecciosas. Y yo les decía que al momento que ustedes van aquí eligiendo los rangos de edad, vean si comparamos estas causas globales de muerte, y nos vamos ahora a un bloque diferente de edad, tenemos toda una historia muy diferente, ¿verdad? Entonces, lo que les estaba diciendo es que es a través de este tipo de recursos en donde podemos
nosotros gestionar la información, ¿no? Que ese es el término correcto, ¿no? De cómo a mí me sirve para a lo mejor relacionar el comportamiento de una condición de salud, etcétera, esta cuestión. Algo también que les decía es que aquí ustedes pueden ajustar de acuerdo al ingreso económico, ¿no? De acuerdo al OCDE. Este tipo de información les puede dar una salida de acuerdo a este sistema o precisar el sitio, ¿no? En un dado momento de que queremos en específico estudiar. Les decía que hay países en donde la información es tan puntual o tan amplia que hasta pueden ustedes observarlo de acuerdo al estado, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta cuestión. Nuestro país a veces aparece como parte de la región de las Américas, a veces nos ponen como como América del Norte, depende de quién, no me acuerdo cómo aparecemos, aquí está México. Acuérdense que estamos hablando de este rango de edad y las causas de muerte, ¿no? En este caso, si nos vamos a nuestro rango de edad, este no lo habíamos visto, ¿ya vieron? ¿Qué les parece este no lo habíamos comentado? ¿Les llama la atención algo? La cirrosis. Ese no lo veía venir. Ok, la cirrosis. Habría que ver, miren. No precisa si hay oportunidad como de verificar si es por alguna afectación viral o alcohólica. Creo que sería importante, ¿no? Verlo. ¿Algo más que vean? Que la violencia ocupa también un campo importante, ¿no? La violencia. Sí, ven aquí, conforme la manita se mueve, ven el rango, ¿no? O sea, del 18 hasta el 20, casi 21%, o sea, tenemos este rango, ¿no? O sea, el autodaño, ahí caben un montón de cosas, pues es importante, ¿no? De ahí que tenemos un día mundial, ¿no? Para la prevención del suicidio, para la salud mental, todo esto, ¿no? Vamos a recuperar solamente ya vimos este contexto epidemiológico de lo que pueden ser las enfermedades, si ahora lo vemos como riesgos, pues cambia totalmente, ¿no? El panorama, o sea, el riesgo atribuible de acuerdo a las condiciones que vemos de que puedan morir las personas, aquí tenemos una descripción diferente, si nos vamos a causa, pero ahora por la discapacidad. Este está más actualizado, o sea, aquí ya no estamos necesariamente viendo que mueren, pero las personas en nuestro rango de edad pueden tener todos estos factores, ¿no? Incluyendo estos, que es a donde quería llevarles hoy, ¿no? De que existe una contribución importante en nuestro rango de edad de algunas condiciones de tipo neurológico que pues hay que estar pendientes, ¿no? De identificar en tiempo los signos y los síntomas. Van a ver que hay aspectos que son intrigantes, ¿no? Pero hay tratamientos farmacológicos, ¿no? Ya después vendrá la participación del siguiente equipo, que precisará precisamente algunos aspectos del diagnóstico que serán útiles, por ejemplo, para el caso de ansiedad y de la depresión. Bien, pues aquí vamos a dejarlo. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿Les gustó? Digo, ahorita ya lo pueden ver. ¿Habían visto este recurso? Creo que está padre, ¿no? Sí, está padre. No lo había visto yo. Y todavía tienen aquí oportunidad de sacarlo en mapita, otro tipo de barras. O sea, aquí, esta es la parte interesante, ¿no? De cómo podemos gestionar la información para una tarea, para una presentación, para un informe. O sea, Cairo, tú y tu justificación, o sea, ¿quieres convencer a un tomador de decisión en base a qué? Pues a esto, o sea, lo está diciendo un instituto de métrica internacional
con datos reales, ¿no? Y entonces es justificar por qué tenemos que hacer esto, es justificar por qué debemos de avanzar en otras cuestiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta cuestión. Bien, pues desde aquí le vamos a dejar entonces, y ya para entrarle un poco más de lleno a los primeros trastornos neurológicos, ¿sale? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Bueno, pues que tengan bonita tarde, que estén bien. Igualmente, profe. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Adiós, que estén bien.